Regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto tener en el estudio, y es la primera vez que me toca porque la vez pasada no estaba aquí, a Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mari Carmen, Pepe, Marco. Carlos. Hola, Oye, bienvenido. Carlos, Bienvenido. el Infonavit fue seleccionado como el mejor lugar para trabajar, ¿de verdad, de veritas? A ver, cuéntanos. Pues la verdad es que nos fue muy bien, varios años ha sido seleccionado como el mejor lugar para trabajar, ahora el primer lugar. Pero esto es un logro que no se haya... Dentro de las empresas con más de 5,000 trabajadores, para nosotros pues es muy orgulloso estar en la institución, y la verdad es que ahí pues tiene que ver con las prácticas que ha tenido incluso el propio sindicato del Infonavit, que ha sido siempre muy receptivo a los cambios, a modernizarse, a todo. Y pues en la nueva administración, porque nos evaluaron todavía ya empezando la administración, mucho venía de lo anterior, pero se tomaron de manera positiva los cambios que hemos venido haciendo. Pues qué bueno, Carlos. Es una institución que está cambiando, que se está transformando, y que, bueno, yo quisiera preguntarte lo que está ocurriendo no solamente en Infonavit, sino con los actores que están protagonizando a este sector. Y he leído en los últimos días algunas notas de la Canadevi, que ha estado muy insistente en que se realice el subsidio a la vivienda, y que hay una gran cantidad de viviendas que están ahí sin poder ser colocadas porque no se aplica este subsidio. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Como tal, lo que hay que entender es la nueva visión del gobierno en materia de vivienda, ¿no? O sea, se reasignó hacia población no afiliada y dejaron a la población afiliada en un sistema de seguridad social, en este caso en el sector privado, pues están afiliados al IMSS y al Infonavit. Se dejó sin este subsidio adicional que habían años anteriores, ¿no? Este año solo se destinaron 400 millones, mientras que el año pasado, por ejemplo, en Infonavit se destinaron poco más de 3,600. Entonces hay esta queja del sector porque dicen, bueno, no podemos colocar la vivienda que ya teníamos planeada. La realidad, y lo que nos hemos dado cuenta, es que la planearon pensando en que iba a haber un subsidio gubernamental, y eso probablemente provoca que haya una sobreoferta de vivienda que efectivamente no se puede colocar. Lo que hemos detectado, por ejemplo, es que al menos 12,000 viviendas tienen más de 6 meses de haberse terminado y que no se han podido vender, y vienen muchas más en producción, ¿no? Entonces, lo que estamos observando en el mercado, y sin embargo observamos también que, por ejemplo, en el sector de menores ingresos, el año pasado sin subsidio, porque en ese sector también se colocaba vivienda sin subsidio, y sin subsidio se colocaron 13,000 viviendas, y ahora ya hemos colocados 15,000 sin subsidio, ¿no? Entonces eso significa que también hay un esfuerzo de ciertos desarrolladores que están viendo cómo, a través de dar una oferta de mayor calidad o haciendo también una revisión de sus precios, están pudiendo colocar vivienda. Y hay otros que están esperando a que haya una respuesta gubernamental, ¿no? Entonces eso también genera a veces pues una dinámica un tanto hasta perversa, ¿no? Porque dicen, oye, si no coloco se para la economía, y si tú no me das no abro la ventanilla, ¿no? Entonces se vuelve algo así. Creo que mucho es algo estructural de lo que le había pasado al Infonavit. Habíamos dejado de tener una fuerza de ventas propia y confiábamos en los desarrolladores como nuestra fuerza de ventas, y eso nos hace ver también, voltear a vernos a nosotros mismos y decir, oye, ¿por qué no salimos nosotros a colocar los créditos? Tú tienes razón, sin embargo sí hay un estancamiento, ¿no, Carlos? Que lo estás comentando, un estancamiento en la venta de vivienda. Te lo dice todo el mundo, lo está palpable, los indicadores están saliendo por ahí de la construcción, y que tú haces la diferencia bien. Parece que el estancamiento que estamos ya viviendo, por lo menos en la Ciudad de México y de la del país, pero es de vivienda media, ¿no? De ingresos medios. Pero cuéntanos tú, ¿qué es lo que estás viendo exactamente? Al contrario, donde se ve un estancamiento es en vivienda económica. Y ahí en vivienda económica, ¿la de cuánto más o menos? La de interés es la de social. abajo de 405,000 pesos. O sea, la de interés social. La de interés social es ahí donde se está viendo el estancamiento. Pero incluso en la colocación de créditos, por ejemplo, de más de entre 2.7 y 4 salarios, que ya empieza la vivienda media, que es alrededor de los 15,000 pesos, traemos colocaciones 6% arriba del año pasado, en las de 600 a 700,000, 4% arriba del año pasado, entre las de más de entre 700 y 800, 4.5% más que el año pasado. O sea, en casi toda la vivienda estamos teniendo colocación positiva año contra año,
y en la parte de la vivienda económica ahí sí se nota una diferencia importante que tiene que ver con que esa vivienda se colocaba específicamente con el apoyo gubernamental. Estás hablando de 12,000 viviendas que no se han podido colocar, están terminadas 6 meses. Esto imagino que ¿en qué estados es donde tienes el mayor rezago? ¿En la Ciudad de México? ¿En dónde cuentan de estas 12,000 que no se han construido? El mayor rezago se encuentra concentrado. El Infonavit se mueve 1 a 1 con el empleo registrado ante el IMSS. Entonces, la mayor parte de la cartera hipotecaria la tenemos en Nuevo León, la zona metropolitana del Valle de México, específicamente todo el cinturón del Valle de México, Chihuahua, Coahuila, Baja California y Quintana Roo son de las plazas principales y bueno, Jalisco, por supuesto, son de las plazas principales del Infonavit, porque ahí es donde se encuentra mayor número de empleo formal. Estamos platicando con Carlos Martínez Velázquez, él es el director general de Infonavit. Y Carlos, yo creo que este tema es bien importante porque con el cambio de gobierno vienen los cambios de políticas y vienen decisiones fundamentales que necesariamente hay que explicarlas. Y pues en términos económicos creo que es muy claro que los subsidios siempre resultan en una distorsión de los mercados. En ese sentido, ¿de qué manera podríamos o podrías tú describir lo que está ocurriendo con este fenómeno? Porque parece, por lo que nos acabas de comentar, que este subsidio se convirtió en un incentivo perverso para los desarrolladores de vivienda. Pudo haber sido un incentivo a una planeación basada en el subsidio y no tanto basada en la demanda, que es como pues, se planea generalmente. Pues las empresas planean su producción con base en la demanda esperada y demás, y lo que vemos sobre todo es que modificó el esquema de precios. Por ejemplo, un trabajador de un salario, el monto máximo de crédito que alcanza a través del Infonavit es de 231,000 pesos y el subsidio complementaba 80,000 pesos a ese monto, en ese salario, en ese rango salarial, un salario, y además ese trabajador traía en promedio 20,000 pesos en la subcuenta de vivienda. Entonces tú cuando sumas traes alrededor de 320,000 pesos sumados de el costo de la casa, ¿no? Y entonces las casas empezaron a costar eso. O sea, la vivienda económica se empieza a mover conforme se mueve el subsidio también en cuanto a precios. Claro. Ahora, entonces eso es lo que pasa ahora, hay una distorsión porque tienes precios mucho mayores en el mercado y tienes una curva de capacidad de pago determinada por los parámetros de riesgo del instituto que no corresponde a los precios que se observan en el mercado. Sí, lo que también hubo mucho, Carlos, y ahí sí me gustaría saber cómo lo van a hacer, pues pueblos fantasmas o pequeñas ciudades fantasma que de repente quedaban muy lejos, se le hacían caso a un desarrollador inmobiliario, el desarrollador inmobiliario compraba terrenos súper baratos, los hacía lejísimos de los centros laborales, y bueno, pues ahí están, no sé qué han hecho con estas viviendas fantasmas, si todavía las tiene el Fonavit, bueno, qué ha pasado, cómo lo van a mejorar, quizás sea un tema con autoridades locales, no sé qué. Así es, Pepe, hacer. Y si te das cuenta, hoy leía las declaraciones que daba el presidente de Canadivi Jalisco, que más o menos decía que había en puerta 20,000 viviendas económicas en Jalisco, pero por ejemplo yo tengo detectado 55,000 casas abandonadas. Entonces, ¿tantas? En Jalisco nada más. Un montón. De lo que traigo en juicios en distintos juzgados del país. O sea, entonces imagínate que hay más de 50,000 viviendas por un lado que se abandonaron en Jalisco y 20,000 en puerta de vivienda económica. Es que algo no hace sentido en el modelo. ¿De cuánta vivienda? Porque este tema sí lo hemos manejado desde el principio del sexenio pasado, que además hubo una crisis en las vivienderas con el cambio de la política, ¿no? ¿Cuántas viviendas abandonadas hay? Muchas de ellas era por el tema que decía Pepe Yuste, que se construyeron lejísimos del centro laboral, supuestamente sí se iba a corregir, y otras por la inseguridad. Lo que tenemos detectado al día de hoy, en distintas etapas procesales jurídicas, hay 654,000 viviendas abandonadas. 654,000. Eso cabrían 2,5 millones de personas. Sí, un montón. Sin embargo, de lo que tiene ya adjudicado el Infonavit, o sea, que ya pasó todas las etapas procesales judiciales, nosotros tenemos 228,000 ya en nuestro poder. Y 228,000 y el resto se encuentra en alguna etapa procesal jurídica y son casas con un dictamen de abandono. Entonces, estás hablando de un problema muy fuerte en el país
donde, pues digo, 650,000 casas es 2 veces lo que traemos ahorita con usuarios en morosidad, traemos 300,000 aproximadamente, ¿no? Entonces, si hay un fallo, y se denota hay un fallo del propio esquema y modelo de desarrollo de vivienda masiva que provoca estas dos partes, ¿no? Tienes por un lado una necesidad de seguir construyendo y de demanda de vivienda nueva, pero por otro lado pues una cantidad muy importante de vivienda abandonada en los mismos estados, porque esa vivienda abandonada se encuentra principalmente en los mismos estados, en Nuevo León, en Baja California, ¿no? En Jalisco. Entonces ahí tienes un problema social que hay que resolver todos juntos. Vamos a lanzar y vamos a presentar ahora al Consejo de Administración, que es el 22, el programa piloto que vamos a hacer, que es el programa de recuperación de vivienda abandonada. Qué bien. Muy bien, qué bueno. Vamos a lanzarnos ahorita con 46 polígonos, 171,000 casas, y que están repartidas principalmente en esos estados, pero son 46 polígonos donde el Infonavit tiene mayoritariamente la propiedad, entonces es muy fácil, o es más fácil, poder hacer una recuperación de todo el entorno. Nos estabas platicando acerca de este tema de la vivienda abandonada en el país. Nos hablabas de 654,000 viviendas abandonadas en el país, que pues daría cabida a 2.5 millones de personas, y nos hablabas de un programa piloto que estarían por emprender en Infonavit, un programa piloto de recuperación de vivienda. Cuéntanos cuáles son los detalles, de qué manera lo vas a relanzar, y si hay algunas que definitivamente tendrían que declararse como viviendas perdidas definitivamente. Sí, Marco, estábamos platicando de cómo iba a estar el programa. Son 46 polígonos en el país, y la idea es hacer un convenio, primero un convenio marco con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, y este convenio marco serviría para que nos ayudaran a ver con estados y municipios que actualizaran sus planes de desarrollo urbano y vivienda e instalaran sus consejos de ordenamiento territorial y urbano, que les exige la ley desde 2016. Hasta la fecha solo 16 estados del país han instalado los consejos, y eso que la ley se pasó. ¿Consejos de qué? De ordenamiento territorial. Pues de la mitad. Urbano. Solo la mitad de los estados, y la ley se aprobó en noviembre del 16. Y la realidad es que esos consejos son las instancias participativas donde se ve la planeación del territorio a nivel estatal, y no los han instalado. Entonces nosotros íbamos a poner como condición de rescate de estos polígonos que los estados tengan todos sus instrumentos normativos actualizados, porque pasa, por ejemplo, apenas fui de gira a Monterrey y resulta que la zona metropolitana no ha actualizado su plan desde 2003. Bronco, abócate. Entonces, no, pero tienes un problema porque hay muchas áreas que ya existen, que no están tomadas en cuenta en los planes, que no se les dota de transporte, y esto hace imposible prácticamente tener un ordenamiento territorial correcto para la recuperación. Entonces, lo que estamos pidiendo es que en estos 46 polígonos se incluyan dentro de los planes de desarrollo y se les dote de una planeación a mediano plazo para que tengan transporte, las que les falte. Claro. Obviamente todas tienen que tener servicios públicos completos. Había pasado sobre todo que en buena parte de estos desarrollos abandonados no había servicios, no había agua entubada. Sí, por eso las abandonaban también, ¿no? No, lo que tú decías, Pepe. Sí. Pero ahí sí fue una irresponsabilidad de todos, porque se daba un permiso provisional, el Infonavit aceptaba eso, se financiaba la vivienda, y luego el alcalde cambiaba en 2 años. Y presumía la medallita, tantos millones de pues sí, de pero ya el siguiente alcalde no ponía agua. Qué horror. Y toda la gente se quedaba... De terror, una pesadilla. Oye, Carlos, da la impresión, y lo estábamos comentando fuera del aire, que de repente el Infonavit podría mejorar su funcionamiento. Está un poco, si no disperso, sí realmente depende de muchas directrices. Incluso tú has llegado a comentar un tema de gobierno corporativo que podría ser bastante conducente. Da la impresión que gasta mucho, además, de repente, ¿no? Se gasta mucho en cuestiones que no debería gastar, en administrativas. Hay como cosa tuya, te lo dejamos. Pero bueno, ¿qué se puede hacer para una reestructura integral del Infonavit? Yo ahí me meto en la pregunta de Pepe. Recordar al público que esto es un órgano tripartito, porque no es un órgano del gobierno, ¿no? A veces se olvida que parece que el Infonavit fuera una sucursal o bueno, una dependencia gubernamental. Es un órgano tripartito. Exacto, entonces la gobernanza resulta a veces complicada porque tienes los 3 sectores representados en partes iguales, e incluso pues lo que les comentaba, el Consejo de Administración se preside por un sector cada sesión, y las sesiones son mensuales. Entonces lo que hemos encontrado, hicimos un análisis interno dentro de mi oficina, porque es un tema que además me apasiona, el tema de gobierno corporativo,
y nos pusimos a hacer una autoevaluación de cómo nos iba si aplicáramos el Código de Buenas Prácticas del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces contestamos las 287 reactivos del Consejo Coordinador Empresarial. Es un cuestionario donde te dice, oye, en tu consejo hay esto, sucede esto, son 280 y tantos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo salió la evaluación? 49% sacamos. Bueno, un poquito reprobado. Un poquito reprobado. 4 sobre 10. 4.9. Entonces, la verdad es que hay un trecho importante que recorrer en mejores prácticas de gobierno corporativo, y eso pasa por varias cosas. Mucha es revisión interna, reglamentación. Efectivamente, al no ser un organismo propiamente de la Administración Pública Federal, tiene un régimen de excepción. Por ejemplo, no le aplica el marco normativo de la Ley de Adquisiciones, no le aplica la Ley de Responsabilidades, y el Consejo se norma en esas materias. Y sin embargo, pues encontramos que en el caso de adquisiciones, la normativa es tan compleja, no está pública, en primer lugar. O sea, ahorita ya hicimos públicos todos los documentos, pues son 14 normativas de compra. 14 normativas para comprar algo. Entonces por eso le pedimos a la COFESE, y la COFESE nos mandó una contestación, una opinión del Pleno, pero le pedimos a la COFESE que hiciera un análisis de nuestra normatividad de compras. Y la COFESE, qué bueno. Lo que nos recomendó es que, más bien la opinión que emite el Pleno de la COFESE dice, oye, tu marco normativo te lleva a hacer pura adjudicación, y efectivamente el 90% del recurso se iba en puras adjudicaciones directas en lugar de licitaciones públicas. ¿No? Entonces la COFESE nos recomienda pues tener una sola normatividad de compras, privilegiar las licitaciones, privilegiar la competencia económica dentro de las adquisiciones, y nosotros creemos que esto es correcto, porque yo, como veo el Infonavit, es pues como un crowdfunding. Tienes personas de un lado que quieren rendimientos a su ahorro, y por otro lado personas que quieren una casa y están dispuestas a pagar una hipoteca. Con los intereses de esta hipoteca tú le pagas rendimiento a los ahorradores. Entonces tú estás en medio intermediando estas relaciones entre todos los trabajadores de México, y lo que necesitas hacer es una parte bien eficiente y bien delgada en medio, porque si no, pues quitas la posibilidad de dar mejores rendimientos del otro lado o ser más eficiente en la colocación de hipotecas. Hay una propuesta que desde el sexenio pasado no ha prosperado y que muchos quisieran que prosperara, que tiene que ver con las AFORES, con el fondo de pensiones. Y ahí dicen, bueno, sí, actualmente el ahorro obligatorio es de solo 6.5% del salario y está muy difícil subirlo. ¿Por qué no destinar una pizcachita de la subcuenta de vivienda, de toda mucha gente que no utilizamos esa subcuenta de vivienda, para incrementar tu ahorro? ¿Qué opinas? Porque nunca ha prosperado, pero a ver, tú como director del Infonavit, ¿qué opinas? Mira, yo lo que diría es que también se piense al revés, que en la primera parte de tu vida laboral te traigas el dinero de la Afore, y entonces podrías comprarte una casa de mucho mayor valor, que generaría mayor patrimonio en largo plazo. ¡Ay, qué buena respuesta! Mira, fíjate que saliste abusado, ¿eh? ¿Qué va? Es que es del ITAM. Pero la realidad es que saliste bravo ahí para las Afores y Amafores y todo, ¿qué se hacía con el Infonavit? Pero lo que hay que ver es que el trabajador tiene que maximizar su portafolio de activos al final de su vida laboral, y su portafolio de activos incluye su casa. Entonces eso nunca se ha monetizado. O sea, cuando se dice, oye, que se pase el dinero para allá, pero la verdad no sería riesgoso eso, Carlos, traerte de la pensión, quitar la pensión que de por sí es es mínima, es del 30%, y todavía le quieres quitar un cachito más para traerte una casa. Tienes un mejor activo al final y se puede hacer una hipoteca inversa. O sea, en realidad, si tienes mejores activos económicos y un mejor portafolio al final de tu vida laboral, se maximiza tu bienestar. Se puede hacer hipoteca inversa, e incluso si se vende la casa en el Inter, tú devuelves la plusvalía a la Afore. Se puede hacer esquemas. Sí se podría hacer, pero tiene su riesgo, Sí, claro, sobre todo por la pensión. A nivel institucional, ¿cómo operaría y de qué manera beneficiaría a la institución? No, el tema es que puedes dar un monto máximo de crédito mucho más alto, sobre todo si te apalancas. O sea, no se va a hacer una pizcachita por las pensiones. No, pues es que lo que hay que tener, yo creo que es la apertura a discutir cómo se maximiza el portafolio del trabajador, no tanto a quién le toca administrar el dinero, porque al final de tu vida laboral el 5% lo anexas a tu pensión, y si estabas en la ley anterior, un trabajador que se casa con Juanita, eres el mejor pugilista que el Canelo, qué bárbaro. Que se casa con Juanita y tiene su casa, y se divorcia a los 10 años de Juanita y se casa con Pepita, y entonces la casa se queda a la mitad con Juanita, y su pensión, pues lástima a Margarito,
No, o sea, se le quita la mitad. O sea, si se divorcia, ¿te imaginas? Sí, o sea, yo sería sinceramente, medio complicado o sea, tu financieramente propuesta. lo veo bien, pero te gustan los riesgos, mi querido. No, lo que hay que Claro. pensar, insisto, es cómo se forma el mejor portafolio. Sí, al final pero de la vida. insisto, imagínate, tú dedicas parte de tu pensión a una casa y a ¿La los vendes? 15 años te divorcias de tu señora por lo que sea, todavía no acabas de pagar la casa y te casas con otra, como casi no hay casos. Lo en que pasa es México, que a lo mejor se ¿no? está perdiendo el objetivo que claramente es buscar el beneficio del trabajador, no la administración, que vaya esa parte del ahorro a las administradoras, pues ya tienen bastante, ¿no? No, ¿cuál tiene bastante si no te No, alcanza? No, el pero tema no es quién la maneja. Mira, otro igual que le gusta el riesgo, fíjate. No, pero también lo único que le digo es gusta el no riesgo. importa, no hay que ponernos a pensar en quién maneja, sino cómo se maximiza el portafolio. A ver, sí, pero si te vas a pensar solo con el 30%, de por sí le quitas algo a esto, ponte Pero a es ver, que ahí no te- se está incluyendo el valor de las casas. A ver, No, te, claro, pones, la te pensión es compras para una que te casa, puedas jubilar. al final de tu vida productiva, a los 65 años llega a la casa. ¿Y qué tal si en ese momento hay un estancamiento del sector inmobiliario Claro. y nadie te compra No, tu casa? insisto, ¿qué tal si ya te divorciaste No, Juanita pero- y entonces o te divorciaste, Juanita te no sé quita qué. la mitad de la cambia, casa? cuando te cambia quita la mitad de pirámide pensión. poblacional, el Infonavit va a tener que pensar necesariamente en hipotecas inversas. Sí, pero ¿qué va a pasar con, insisto, en el transcurso de la vida te divorcias de Juanita, luego de Pepita, luego de Lupita, porque casi no hay caso en México? Imagínate, Pues quedaste es que sin es una pensión. polígama. Te queda polígama, no, porque estoy hablando de tres, hombre con tres mujeres, no. Corazón No, de pero el condominio. tema es deshacer, o sea, los activos te sirven en ciertos momentos de tu vida y tienes que deshacer de ellos. Pero Y la tiene que haber pensión es rotación de los ahorro de activos. largo plazo. Bueno, ya me hice Pobres la viejitos, les respuesta. quieres quitar su casa, fíjate, No, pobres hombre, Que viejitos. no le hereden. Al Al contrario, contrario, le estás dando una quitarles solución. problemas de herencia, que vivan bien. La hasta hipoteca los inversa es, explícale al público qué es la hipoteca inversa, porque mucha gente Oye, dice, ¿de ¿viste? qué hablan? Quita los problemas de herencia, o sea que no eres de nada. Claro, imagínate, la hipoteca inversa, ¿qué es? Que tú ya cuando llegas a cierta edad hipotecas tu casa para que tú recibas un flujo. un flujo mensual. En lo Pero que- ¿qué pasa? Tus hijos ya no lo heredaron y tus nietos. Lástima, Margarita, tú En lo que ya, ves hasta que te la luz mueras al final tienes del tu túnel. renta, ¿no? Sí, con la hipoteca inversa. Que ha funcionado muy bien en Francia. Se y ¿no? acabó. Pero requerirías ¿Por qué peso no cultura tienen hijos financiera. ¿Por qué no tienen familia en Francia? Sí, aquí todavía tenemos muchos hijos, pero ya va. El No, último Ya estudio nos Sí, sobre- vamos. Oye, nos tenemos que ir, nos agarra la Pero saliste guillotina y bravísimo, todo. Carlos, qué bárbaro. Muchas gracias, Carlos. Director Halifon, a mí te un gustazo. Y te hablamos el 22 a ver cómo te vas, si nos permites Órale. con tu reunión. Ay, de para ver tu consejo. hipoteca inversa, Gracias. Ahí te la reversamos. Gracias, damos un corte. No sé.